también es investigadora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Daniela, buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias a vos por haberme invitado y a los primeros por dar este espacio para la ciencia. Bueno, queremos conocer, Anabel, en qué están trabajando. Tenemos entendido que hay una línea que tiene que ver con combatir de alguna manera la resistencia antibiótica. Se habla a nivel mundial de la resistencia a los antibióticos por el uso excesivo, por el uso durante tantos años. Y investigadores de todo el mundo ven distintas maneras de poder curar enfermedades, infecciones de un modo natural, sin tener que recurrir a los antibióticos tradicionales. Y como decíamos en notas anteriores, los probióticos y las bacterias, el uso de bacterias, es algo que caracteriza a la ciencia tucumana. Contanos un poquito, Anabel, de qué se trata este trabajo. Bueno, yo particularmente trabajo con dos tipos de bacterias probióticas, unas que son aisladas de intestino humano y otras que son aisladas de intestino de cabra. Y como vos dijiste, lo que intentamos hacer con esas bacterias es encontrar particularmente ciertos compuestos o moléculas que lo que hagan es inhibir, digamos, todo lo que sea la virulencia de las bacterias patógenas, es decir, inhibir los mecanismos que ayudan a estas bacterias a que enfermen a personas o animales. Y como vos casualmente dijiste, incluso la Organización Mundial de la Salud es como que estableció como prioridad, digamos, la búsqueda de alternativas a los antibióticos, porque cada vez, digamos, se van volviendo más súper resistentes a los mismos debido al mal uso que se hace, digamos, por ejemplo, en la ganadería muchas veces se usan como preventivos para evitar las infecciones o las enfermedades de los animales de ganado. Y, por ejemplo, también se da en el caso del hombre que muchas veces se los mal usa, por ejemplo, cuando en casos que no se los debería aplicar, por ejemplo, para infecciones víricas o otro tipo de enfermedades. Entonces, debido a ese mal uso, es que cada vez se han ido volviendo más resistentes. Y lo que nosotros usamos es justamente... ¿No se me escucha? Me parece que, claro, ahí vamos a reforzar con el micrófono de mano. Nos decías entonces que lo que están usando son bacterias. Sí, bacterias probióticas. Probióticas que están sacadas del intestino del hombre y del intestino de cabras. Sí. Ya publicaron en revistas científicas prestigiosas, por lo menos el trabajo de la parte de humanos. De la parte de humanos. Estas bacterias, para combatir, ¿qué tipo de enfermedades podrían servir, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, que es una de las bacterias que yo trabajo, es una bacteria que es muy causante, digamos, de todo lo que son infecciones respiratorias, infecciones del trato respiratorio, y en el caso, digamos, de animales de ganado también son causantes de todo lo que son las mastitis. Y por otro lado trabajo con Staphylococcus aureus, que es una bacteria que también, digamos, puede provocar desde enfermedades superficiales de la piel hasta complicaciones mayores como pueden ser, por ejemplo, sepsis u otro tipo de abscesos. Y que también, por ejemplo, Staphylococcus es un contaminante bastante normal de la leche de cabra. Entonces es como que estaría bueno, digamos, encontrar alternativas para poder combatirlos. ¿Llegaron a etapas de análisis preclínicos? ¿Pudieron ver la acción de estos probióticos, de estas bacterias lácticas aisladas en los patógenos? ¿Cómo actuaban? ¿Podían inhibir que tengan una acción virulenta, o sea, que se forme la infección? Sí, estamos, digamos, en etapas de ensayos in vitro. Vimos, digamos, que las bacterias probióticas que estamos usando, las moléculas que estas producen, son capaces de inhibir, digamos, la virulencia, como por ejemplo en la formación de biofilm por parte de estas bacterias patógenas. El biofilm justamente, digamos, es como una capa, es una película, digamos, que se forma tanto, por ejemplo, en distintas superficies, como por ejemplo en los catéteres o en otras vías que se usan, digamos, en dispositivos hospitalarios. Y justamente debido a esta formación de estos biofilms que se dificulta, digamos, que se los pueda tratar con antibióticos a estas infecciones. Entonces nosotros vimos justamente que estas bacterias tenían la capacidad de inhibir la formación de estos biofilms y de otros factores de virulencia que son causantes, digamos, de las enfermedades. Bueno, hay que recordar que estas bacterias patógenas que nombrabas también suelen ser resistentes a los antibióticos, que además están muy presentes, se las llama oportunistas, porque suelen atacar a personas que están en terapia intensiva, por ejemplo, que están inmunodeprimidas. Entonces, por ahí es difícil encontrar alternativas para seguir curándolos, ¿no? Porque nos hemos vuelto resistentes a los antibióticos. Y esta posibilidad de que a partir de bacterias extraídas del intestino del hombre, pero también de animales, en este caso de las cabras, pueda en el futuro servir como un paliativo, una alternativa diferente, una medicación natural. Esa es la línea de investigación. Exacto. ¿Dónde se desarrolla este trabajo? Se lleva a cabo en INBIOFAL, que es el Instituto de Biotecnología Farmacéutica y Alimentaria, que es doble dependencia justamente con ICED-UNT.
Yo estoy bajo la dirección del doctor Arena y la codirección de la doctora Silvia González. Pero es un trabajo, digamos, multidisciplinario porque si bien, digamos, yo realicé la parte de los ensayos in vitro, estas bacterias lácticas, digamos, fueron aisladas, digamos, por otras personas que estuvieron ya en la línea de investigación anteriormente y que justamente, digamos, están enmarcados en un concepto de un trabajo, digamos, con el Ministerio de Producción de Tucumán, que fue, digamos, con este trabajo en colaboración, que fueron a hacer, por ejemplo, la toma de muestras en granjas locales de cabra. Y con el caso, por ejemplo, de las bacterias aisladas de humanos, ya es, digamos, una línea de investigación que la viene estableciendo la doctora Silvia González. Hay que recordar entonces que el motivo por el cual se terminan extrayendo las bacterias lácticas del intestino de las cabras tenía que ver con un proyecto más amplio que buscaba mejorar la producción caprina en la provincia. Había enfermedades. La producción de leche, de quesos y también, por ejemplo, disminuir justamente todo lo que es las infecciones en las cabras. Claro, había enfermedades, entonces qué mejor que estudiar el intestino y a veces las heces del mismo animal para ver por qué eran afectadas. Y ahí encontraron un grupo de las bacterias que están estudiando ustedes. Exacto. Que además tiene estas propiedades benéficas. ¿En qué podrían convertirse en el futuro en una especie de antibiótico, por decirlo así, pero natural? Claro. O sea, sí se podría, digamos, pero tendría que pasar por varias etapas de investigación previa. Yo creo que, por ejemplo, sería primero necesario, por ejemplo, aislar los compuestos en particulares, digamos, que son productores de estos beneficios, pero también, digamos, se puede aplicar la bacteria láctica entera, digamos, por ejemplo, en las cabras, para mejorar, digamos, para combatir la patogenicidad de las bacterias que son propias, digamos, del intestino de las cabras y disminuir de esa manera, digamos, los procesos infectivos. Ya el hecho de que estas bacterias sean probióticas significa que tienen beneficios para la flora intestinal. Exacto. Y que mejoran el sistema inmunológico. Digamos, está muy estudiado que las bacterias probióticas tienen múltiples beneficios para el hospedador, digamos. Pueden, digamos, tener efectos para mejorar el sistema inmunológico, mejoran la salud gastrointestinal. Digamos, están muy estudiadas, digamos, por las múltiples propiedades que tienen. Bien, bueno, te agradezco muchísimo.